En una breve reseña, Nectalí, como elemento de las fuerzas especiales de la FAL, del FMLN, estuvo en el primer ataque al penal La Esperanza, conocido como Mariona, por estar en el sector de Mariona, ¿verdad? El primer ataque, pues, fue fallido, ya lo escucharon ustedes anteriormente. En el segundo ataque él no pudo estar por motivos de salud, ya que una bala, pues, casi le ciega la vida. Y gracias a Dios, pues, está contando la historia. Ahora nos va a contar en este otro procedimiento la historia del tercer ataque al penal de Mariona. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Sargento Código. Luego viene el tercero, como decía el capitán René Armando, que casi siempre dirigía estas operaciones. Dice, bueno, la tercera es la vencida, cabrones. Era un gran capitanazo, ese señor, era un señor bravo, ¿verdad? Pero era un gran, con uno era, aparte que era bravo cuando uno la regaba, pero también era una excelentísima persona, ¿verdad? Siempre compartía un cigarrito con uno. Entonces, él dirigió esta operación. René Armando ya murió, el camarada, ya le dio una enfermedad, ¿verdad? De estas crónicas que da y murió. Entonces dice, bueno, cabrones, hoy la tercera es la vencida, vamos. Y bueno, esta vez se utiliza diferente esquema. Por ejemplo, a nosotros, un grupo de 4, nos toca el portón. Hay una posición que está enfrente del portón principal, que era unos mangos, ciruelas, una palazón de mango. Allá había una zanja que daba la vuelta por toda esa posición, una zanja que había hecho la primera brigada en ese lugar de protección, ¿verdad? Eso está, solo la calle divide el portón, ¿verdad? Ese bordito que había de tierra blanca y una palazón de mangos y velas en eso. Nos tocaba esa posición. Luego, estaba la hora, no me equivoco, eran las 9 de la noche, la hora que teníamos que hacer eso, ¿verdad? Entonces, todos los lugares, ahí se metió un ingrediente más. Se mete un grupo a la parte sur, se alquila una casa pegada al penal, pegada al borde del penal, se alquila esa casa pegada al muro y se mete un grupo de fuerzas especiales de civil, ¿verdad? Entre medio de los colchones, ahí iban otros compañeros, iban otros en ese lugar. Entre medio de los colchones se metieron los AK-47, los explosivos, se metió la carga que se iba a ocupar para abrir el boquete en el muro. Entonces, lo que pasó es que al tener esa casa alquilada, se agarraba escasos, ¿qué? Cerquitita, ¿verdad? De escasos 20 metros el caritón, ese caritón va. Pero para llegar allí era una calle y había una posición de la primera brigada en ese lugar. Entonces se alquiló un vehículo y se alquiló la casa, se llevaron las camas y todo. Desconozco, no sé cómo metieron a los compañeros, pero eran compañeros míos, conocidos, de fuerzas especiales. Y ellos, en este tipo de ataques, ellos iban a romper primero, ¿verdad? Al romper ellos, rompíamos nosotros que estábamos frente al portón. Entonces, de este grupo que estaba en esa casa, si no me equivoco, 2 iban a darle a la provisión de la primera brigada que estaba cerquita, 2 iban a salir ahí y 2 al garitón, ¿verdad? Entre estos 2 que iban al garitón, uno de ellos iba a correr a poner la carga y así fue. Y se corre el otro ¿cómo se llama? Poner la carga, mientras los otros 2 estaban dando con la patrulla de la primera brigada, que estaba en la posición que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, al aniquilarlo del garitón, ¿verdad? De seguridad del penal, del que está sobre el muro, ahí se pone la carga en el lugar y había otra unidad más. Se pone la carga y se abre el boquete. A la hora de entrar el otro grupo que iba a entrar de fuerzas especiales, y de columna, de infantería diríamos, y de columna, ahí tenemos 2 muertos nosotros. Pero el boquete estaba abierto porque ahí se salía entre medio de las balas, ¿verdad? En eso. Porque ahí era una balacera yuca, pues. Dentro de ellos creo que muere uno de los presos que estaba en silla de rueda. No sé si este era preso político, creo que era preso político. Muere un compañero que se llamaba Henry y muere Leo, ¿verdad? Un compañero. Y se logra el objetivo
hubieron muertos más, va, pues yo les hablo de los muertos camaradas, va. Entre los muertos más hubieron, bueno, muertos que eran de los civiles, va, a la hora de la balacera, porque el ejército al darse cuenta que se estaban escapando, ¿verdad? La unidad, de hecho hay un soldado que creo que habla hay un soldado de primera brigada que habla de eso, que los tuvieron a ellos como investigando a raíz de eso. Sí, pero las balas que pasaban allí eran de la primera brigada, no eran nuestras, porque nosotros estábamos, de los compañeros de nosotros estaban defendiendo. Entonces, como les digo, ahí tuvimos dos muertos, que les digo, Leo y Henry, y un camarada de silla de rueda, que es, y murieron más, pero ya esos eran civiles, ¿verdad? En ese boquete que se abre, ahí a la hora de abrir ese boquete, ahí venía, como dicen, venía Chinchi Telepate, pero no, lo que nos interesaba a nosotros eran los presos políticos. Pero ahí venían, bueno, de todo, ¿verdad? De todo. Bueno, ahí venían guardias también, que estaban presos por violaciones a derechos humanos, pues por haber matado gente, todas esas cosas. Entonces, en eso se salen, creo que eran 180 presos. A todo eso, eh, ahí se logra el objetivo, se logran sacar por la quebrada, ¿verdad? Por la quebrada, salir a la calle que viene de los Llanitos, ¿verdad? Por el borde del penal, va a sacarlos por. Y a todo eso nosotros estábamos dándolo con la posición del portón central de la entrada, ¿verdad? El que está donde entra todo el público a visitar a los presos. Ahí. Pero nosotros, se da el golpe de mano, estaban despiertos los soldados de la primera brigada, era un grupo de comandos que había ahí en ese lugar. Había un grupo de comandos de la primera brigada, porque algunos pertrechos que se le quitaron eran negros, ¿verdad? Todos eran negros, eso siempre es usado por comando. Nosotros cuando empieza el cargueo, el cargueo de las cargas explosivas de TNT y todo eso, todo. Pero cuando nosotros nos vamos al asalto, se queda uno y nos revienta una Claymore. Nos revienta esa Claymore y agarra de lleno a los compañeros que iban más, por decirle, la posición del portón era esta. Yo iba aquí con el Osito, aquí iba otros dos camaradas, el Canelo, otro camarada, y esa Claymore estaba dirigida para acá, entonces agarra así, agarra a ellos, a reventarnos esa mina, ahí pasa un problema, tenemos dos heridos graves, ¿verdad? Y esos dos heridos graves, de ahí para nosotros, de este lado más encima, estaba la columna del cero, creo una escuadra, no sé si tenían uno o dos RPG-7, pero mientras nosotros estábamos dando esta posición, estaban los RPG-7 dándole al portón, va también. Entonces al momento que a nosotros nos pasa eso, ya los dos que quedamos, que no nos pasa nada, empieza que tenemos que sacar a los dos heridos que tenemos de fuerzas especiales, ¿va? Entonces empezamos a sacar a los heridos y cómo se llama, y a ese momento yo hago comunicación con el cero y le digo, mira, nosotros tenemos el cero, que era la escuadra de él que estaba en ese momento con los RPG-7, dándole al portón, mientras nosotros acabamos la posición que estaba enfrente del portón. Entonces le digo al cero, mira, nosotros tenemos dos heridos y graves, entonces seguí vos, tomá la posición de nosotros, yo vamos a ver, yo con el otro compañero, Losito, vamos a sacar a los heridos, entre esos venía el Canelo, herido gravemente, todavía vive, ¿verdad? Tiene vida, por él puedo hablar, pero tiene vida de gato el Canelo, porque el Canelo tiene como 5 balines de Claymore aquí en la cabeza, tiene 5 balines de Claymore, decían que 2 años nomás iba a durar y ahí está el cabrón trabajando todavía. El otro compañero venía, le habían caído aquí, le tuvieron que hacer un zipper para el otro compañero, y, y el Canelo, pues, que ahí está, muy iniciado de guerra, ha logrado sobrevivir con esos 5 balines de Claymore en la cabeza, vive en Chalatenango, ahí está. Entonces, a eso toma la columna del cero y llega hasta la posición, ¿verdad? Entonces, él sostiene como, ahí si uno se metía hasta 50 metros arriba dentro del portón principal, pues, pero el problema de ahí ya no podía pasar, porque allí había que darse duro entre medio de la celda, o no sé cómo le llaman, todas las oficinas entre eso. Entonces, mientras por la calle de los Llanitos, que está cerquita, la calle que viene de los Llanitos, está cerquita, venía saliendo el montón de presos, ¿va?
Ahí la verdad de nosotros solo eran 30, más uno que había muerto, creo que no pudimos sacar a nuestros muertos de adentro, no los pudimos sacar, ahí quedaron, compañeros. ¿Verdad? Ahí nos dimos cuenta, ahí empezamos a sacar, bueno, nos ayudaron los presos comunes que le llaman, nos tocó pagar, nos ayudaron a cargar. En ese volado se sentía todos aquellos olores raros, a pega de zapato, a pasta de zapato. Pues sí, porque esa gente, la mayoría de esa gente consumían de esos tipos de volados, huele pegas, cosas así. Entonces en esos penales se rebuscaban y esos penales siempre han sido una corrupción, ¿va? Hay quienes se rebuscaban hasta para hueler pasta, ¿verdad? ¿Verdad? ¿A qué horas dio inicio el ataque y cuál fue su periodo aproximado en que finalizó? 10, creo que si no me equivoco fue a las 9:30, un cuarto a las 10. Y 10:30 estaba todo eso ya definido. Ahí chiflaban las balas todavía, ¿va? Porque, o sea, lo que se trataba es abrir el boquete, sacarlo, ¿va? Y eso fue, ¿qué? Duró unos 30, 40 minutos, ¿verdad? Y venía ese montón de presos para afuera, ¿verdad? ¿Llevaban alguna lista? ¿Lograron su objetivo ustedes de liberar a los presos políticos? Sí, y también un comandante, ¿va? Que estaba preso ahí, ¿va? De la FAL, un comandante que estaba preso, y ese era el objetivo, más que todo el comandante, ¿va? Y también venían varios camaradas, ¿va? Que aquí, por ejemplo, el camarada que la captura eh, aquí en La Mora, ese camarada lo acabamos de sacar de ese penal. Y un camarada, como referencia, ¿va? Como referencia, un camarada que muere en el tope, porque no fue emboscada, en el tope con el buitre. Cuando muere el buitre, era un camarada que salió de ese penal, un camarada, pero era un combatiente ya fogueado, estaba preso, ¿verdad? Ahí muere también en esa emboscada del buitre, allá, y al que capturan en la parte norte, el buitre allá, también venía de ahí de ese penal, ¿verdad? Entonces, todo tenía una coincidencia, ¿va? El problema, veníamos con ese montón de presos, hemos salido por toda la calle de Mariona, hemos pasado por Apopa, hemos pasado por las orillas de Apopa, así por las orillas, ¿verdad? Por todas esas orillas, allá por Camote. Mover esa cantidad de gente no era fácil, ¿verdad? Mover a 180 presos y la mayoría eran comunes. Ahí venían guardias y todo, pues ahí venían algunos. Porque, bueno, después hablando, los segundos guardias, los que habían atacado ese penal eran unos narcotraficantes, dijeron aquí aprovechamos, nos vamos. Pero cuando se dan cuenta que es la guerrilla, empiezan a ver cómo se escapan, pues. Si no me equivoco, tuvieron a punto de salir unos guardias que estaban involucrados en una cosa de las monjitas, de unas monjas que hablan, pero no se quisieron venir, no quisieron salir, porque ese boquete quedó abierto ahí, ahí quedó boquete. Entonces, de ahí nosotros con eso, vea que uno puta se escalofriaba, porque dice, nos hemos quedado con ese vergo de presos, nos hemos quedado en ese cantón que se llama Camote, ahí nos quedamos. Esconder ese vergo de presos en ese tiempo que la caña no está alta, pues estaba punta, pues un sol terrible. Hemos pasado con esos presos, los dos heridos, ver cómo se lograban sacar, pues, ¿verdad? Y los dos heridos fue duro, a que uno le pasaba por la mente, aquí nos hacen un desembarco con los paracaidistas y nos hubiera ido a ver como, como burro en feria, ¿verdad? De los presos comunes, algunos se integraron a la guerrilla. Sí, de algunos sí. Al darse cuenta, después lo que pasa es que nosotros teníamos que deshacernos de muchos de ellos. Entonces, cuando de esos, ya le respondo eso. Pero lo que le quería decir, venimos, nos quedamos en esos cañales, a las 6 de la tarde nos hemos levantado, o sea, salir de ahí para lograr pasar aquí por lado de Treseiba, por salir por Terceiba, que está abajo de Apopa, a venir a salir entre medio a pasar por entre el 21, entre Santa Bárbara y La Bayer. Por ahí pasamos, por ahí venimos a salir. Por ahí le cuento, pasa una historia, ¿verdad? Terrible. Veníamos y este capitán René Armando toma una decisión. Habían dos vacas amarradas
porque eso era un huevo, ver cómo putas les íbamos a dar de comer a ese vergo preso. Entonces habían dos vacas amarradas, ahí antes había los camaradas de la primera brigada saben de eso, no sé si le llamaban el 21, pero está delantito de Santa Bárbara, había una gran ceibona ahí en ese lugar que tenía hasta un redondel. Allí, después la botaron, ¿va? Ya no se ve, ya no está. Eh, por ahí saltamos nosotros. Del otro lado de esa ceiba estaban esas dos vacas amarradas. Entonces este capitán René Armando toma la decisión de traerse esas vacas, para traerlas. Y y no, las trajimos. Entonces llegamos a Nance Verde. Ahora, cuando veníamos con eso, el trecho donde pasábamos, eso quedaba molido con ese vergo de preso. Y, y llegamos ¿cómo se llama? Nance Verde, a la Pilón de Nance Verde abajo, ya aquí en WhatsApp. Entonces ahí deciden alinear esas vacas y darle un pedazo de ñango a cada quien y hacer fuego y ve cómo la zapa. Entonces, en ese tiempo es invierno. Puta, encender un fuego era cabrón, pues entonces le daban un pedazo de ñango a uno y puta, si a veces estaba ahumado, se lo comía uno. era difícil. Entonces venía la retaguardia de nosotros. Se quedaba una unidad nuestra a unos 500 metros atrás que venía protegiendo la columna, más la que iba adelante, ¿verdad? La que iba adelante y una que venía en medio porque se encargaba de ver que no se le fueran por los campos minados. De hecho, en todo ese volado para llegar hasta la aldea con ese montón de presos, muchos se nos fueron del camino, unos reventaron minas ahí por la cruz, por todo eso. Entonces, algunos se fueron yendo y algunos que nosotros le fuimos diciendo, miren, váyanse, va, porque pues sí, ahí había gente lumpe, pues como dicen, ¿va? Entonces, en eso venían gente que estaba por narcotráfico. Bueno, de asalta, de roba carteras, de todo. Entonces, al llegar de todos esos 180 presos, solo se quedaron dos, dos, dos que creo que si no me equivoco, dos. Uno que le decían Patecama de apodo. Ese Patecama, ahí después me preguntan, este Patecama era un tipo que había matado a otros ahí adentro del penal, pues, le decían Patecama porque hacían cuchillos de los volados, de los catres. Entonces dice que este Patecama le había pegado, no sé si 80 puñaladas a alguien adentro del penal en una greña gresca que tuvieron. Entonces le decían de apodo Patecama. Este Patecama se queda con nosotros. Entonces se queda Careca. Careca estaba preso por cosas de narcotráfico. Entonces, creo que son los únicos dos para que quedaron de ahí, ¿no? De ahí todo eso, y los iba a dejar uno por vergos, así, llévense por 25, vayan a darlo ahí en la troncal, ¿va? Hay que vieran que buscaran a su familia. Algunos lo volvieron a recapturar, ¿va? Lo fueron a buscar, ¿no? Otros que quisieron ir, pero que unos guardias, al darse cuenta que con la guerrilla estaban, se nos fueron de allí por el lado de la aldea. Fueron a reventar minas, no sé, por todos lugares. Bueno, así fue, así venía haciendo todo eso. Este Patecama, cuando terminó la guerra, terminó con nosotros. Ahí terminó la guerra, pero el Patecama tiene un problema, como era un delincuente común, ahí era un problema para deber de desmovilizarlo, pues, porque tal vez el tipo ya era sano, pero era difícil, entonces no sé, ahí tuvieron que hacer unas cosas legales con documentos y todo. Pero Patecama no se le quitó la maña, ¿va? Terminó la guerra, quedó en una comunidad por aquí y seguía hueveándole a la gente, ¿va? Entonces le hueveaba hasta que, pues sí, hubieron unos que hicieron justicia, ¿va? De las mismas comunidades, ¿va? Porque le hueveaba todo. Entonces ahí murió el Patecama. El Careca es del que les cuento, le conté al mascota yo allá, que estaba cuando los bellosos lo tenían, que lo iban a capturar vivo, ¿va? Entonces al Careca el Careca pasó la escuela y todo, le gustó y todo, va. El Careca después, un buen elemento para combatir, va. Entonces el Careca pidió y les dijo una vez, miren, yo esto no es para mí, yo no entiendo nada de revolución, así es que ya estuve con ustedes, ya gané experiencia, quiero que me den chance de irme. Y se fue.
El Careca, la cosa de él era otra cosa, era el narco, pues. Entonces se fue, se desapareció. Hoy dicen que por ahí anda, va, por ahí cuentan que por ahí anda. Yo no lo he visto.